Vamos a resolver este circuito donde queremos conocer la diferencia de potencial entre los puntos X e Y una vez que se alcanzó el estado estacionario. En primer lugar, vamos a identificar literalmente a los componentes. Es bastante común ver en las evaluaciones que utilizan valores numéricos resolviendo las expresiones a medida que son obtenidas. Esto, además de insumir más tiempo, puede llevar a equivocaciones. Trabajar con expresiones literales, reemplazando al final por el valor numérico, permite además revisar los pasos seguidos en caso de ser necesario. El enunciado se refiere a que se alcanzó el estado estacionario. ¿Qué significa esto? En estado estacionario, las magnitudes eléctricas no se modifican. En este caso, la fuente impone al circuito una tensión continua. La diferencia de potencial aplicada al circuito no se modifica. Por esto, después de cierto intervalo de tiempo, la magnitud de las tensiones y corrientes en los diferentes componentes del circuito se mantendrán constantes. Utilizamos el símbolo de infinito entre paréntesis para indicar que el tiempo transcurrido desde el último cambio es suficiente para considerar que se alcanzó el estado estacionario. Inicialmente no existe corriente por el circuito ni diferencia de potencial entre los puntos A y B. Estando abierto el interruptor L1, la diferencia de potencial entre sus extremos es igual a la tensión de la fuente B sub B. Al cerrar el interruptor comienza a circular corriente por R1. En la figura se indica el sentido convencional de la corriente correspondiente a portadores de cargas positivos. En los conductores, los portadores que pueden moverse son electrones, es decir, cargas negativas. Por estar inicialmente a mayor potencial el terminal positivo de la fuente respecto del punto A, la energía potencial de los electrones libres para moverse es mayor en A que en el terminal de la fuente, cayendo hacia la misma. El desplazamiento de electrones en este caso es hacia la izquierda y es equivalente al desplazamiento de cargas positivas hacia la derecha. Al llegar a la unión de R2C1 con R1, parte de la corriente se deriva hacia R2-R3 y la parte restante comienza a cargar al capacitor C1. Las cargas positivas se acumulan en la placa superior de C1, atrayendo igual cantidad de cargas negativas hacia la placa inferior. Estos son electrones que abandonaron la placa superior de C2, dejando igual cantidad de cargas positivas en la misma. Estas atraen electrones de la parte inferior del circuito que son provistos por el terminal negativo de la fuente de tensión. Así, electrones son provistos por el terminal negativo de la fuente, ingresando igual cantidad por su terminal positivo. A medida que aumenta la acumulación de cargas en las placas de los capacitores, aumenta su tensión. Como la suma de las tensiones de ambos capacitores no puede superar el valor de la tensión entre A y B impuesta por el resto del circuito, llegará un instante en que finalizará la acumulación de cargas, alcanzándose el estado estacionario. Así, la corriente por los capacitores se anula y este es el punto de partida para la resolución del circuito. La corriente que pasa por R1, al no poder seguir hacia los capacitores, atraviesa R2 y R3, regresando a la fuente. Concluyendo, para calcular la corriente en estado estacionario de continua, no necesitamos tener en cuenta a los capacitores. Utilizamos en la ecuación de mallas suma de fuerzas electromotrices igual a suma de caídas. La diferencia de potencial entre los puntos A y B es igual a la caída en la serie R2-R3. De acuerdo al análisis realizado al principio, los capacitores están en serie, siendo la capacidad equivalente igual al producto entre las capacidades dividido la suma. La carga en las placas será la capacidad equivalente multiplicada por la diferencia de potencial en extremos de la serie. Una vez que conocemos la expresión de la corriente por los resistores y la carga en los capacitores, podemos determinar la diferencia de potencial entre los puntos X e Y utilizando la ecuación de un lazo que incluya a estos puntos.
Resuelve el lazo 1 y determina BXY. Verifica el resultado obteniéndolo nuevamente a partir de la resolución del lazo 2. Convencido de que la mejor forma de aprender es resolviendo los ejercicios, este video te servirá de ayuda, pero tendrás que llegar al resultado, que es BXY igual a menos 1,4 voltios, indicando que el potencial del punto Y está 1,4 voltios por encima del potencial en X. Es muy recomendable que intentes la resolución antes de ir al siguiente video, donde se detallan los pasos que tendrás que seguir. Durante la realización de la simulación para este video, tuve que buscar respuesta para algunos interrogantes que se fueron presentando. Además, si se arma el circuito con componentes reales y se utiliza un voltímetro para medir la diferencia de potencial, ya sea entre los puntos X e Y o entre las placas de cada capacitor, verán que los valores obtenidos para este caso particular no se relacionan con los calculados. Si te interesan estos temas o la resolución de circuitos similares al que hemos estado tratando, la suscripción al canal te mantendrá informado de su realización.